Esto pasó en primer round. Y está con nosotros la candidata independiente al Senado, Elizabeth Torres. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias a todos ustedes. Buenos días al público también. Bienvenida aquí a primer round. Agradecida. Bueno, las primarias están a la vuelta de la esquina. Y usted estaba ya diciendo que los anuncios eran demasiados. Que pase el domingo ya. Pero su objetivo es la elección general, que es el 5 de noviembre. Uh-huh. Usted no pasa por este crisol primarista porque es senadora candidata independiente. ¿Cómo ve esta contienda primarista, particularmente en el partido al que usted perteneció o pertenece o alguna vez se afilió? Eso es más pretérito Sí. plus cuan perfecto. Sí, Ajá. sí, bueno, sí, yo fui PNP. Quiso haber pertenecido, pudo haber pertenecido. No, pertenecí toda mi vida desde los 18 años cuando le di el primer voto mío a Pedro Rosselló. Y bueno, pues mira, ¿cómo veo la contienda? Pues veo una contienda sumamente cerrada, a pesar de las encuestas que salieron ayer que ponen a Pierluisi arriba por 14 puntos. Yo no creo que esa sea la realidad, porque hay unos defectos en las encuestas que siempre ocurren y yo creo que es una cuestión de los distritos donde se midió la cosa y algunas maneras de cómo hacerlo. Pero lo cierto es que pienso dentro del PNP que está bien cerrada la cosa, bien cerrada, y que en el caso de Jennifer González, ella está tratando de buscar desde hace muchísimo tiempo, no de ahora, desde el 2021 yo diría, el voto realengo o el voto que está fuera del alcance de Pierluisi. Entiéndase, aquellos 200,000 estadistas que votaron por la estadidad en el 2020, pero que no votaron por el gobernador. ¿Lo logrará? Bueno, ella viene desde el 2021 haciendo alusión a que el partido se había alejado de la ideología. Recordarás esas expresiones de ella en el 2021-2022. También dijo que no era parte de esta administración y yo creo que la prensa le hizo varios cuestionamientos sobre eso. Y entonces ella se fue distanciando de la obra pública del gobernador y haciendo críticas que no son nuevas. O sea, ella era un poquito más tibia, tal vez, en la crítica, pero siempre criticó la administración en términos del contrato de Luma, de Genera, los aumentos y todo eso. Bueno, ahora dijo que no sirve. Bueno, y que ella Puerto Rico va por ahora mal fue camino. más agresiva, sí, es más agresiva porque ella necesita distanciarse un poco del partido, a pesar de que ella está ahí, porque es la única manera en que ella puede capturar ese voto del que ella depende para ganar esta elección. Yo la he escuchado en otras entrevistas al decir que pues ninguno de los dos. Usted su objetivo es otro, pero ¿cuál es el menos malo? Es que para mí, o sea, la figura idónea es Javier Jiménez por cuestiones de la situación económica en la que está Puerto Rico. Y yo creo que él puede hacer un excelente trabajo con el conocimiento y la trayectoria impecable que tiene en el servicio público. Perfecto no será, pero creo que es una persona que tiene buen corazón. En términos de Jennifer y de Pedro, pues yo no sé quién es peor, es que simplemente no son Usted llegó a conocerlos viables. a ambos. Usted llegó a conocerlos Los a ambos. conocí, sí. Usted, Pedro Pierluisi, estuvo en su juramentación como delegada incluso. Correcto, sí. ¿Qué impresión Yo tenía? voté por él. Usted votó por él. Por él, ¿Y sí. por qué ya no? ¿Por qué no sirve ahora? Es que mira, Denise, una cosa es el activismo o la crítica pública cuando tú eres una ciudadana que no entiendes desde adentro cómo es que funciona la política, que era lo que yo hacía, ser muy crítica con las cosas que entendía que estaban mal, ¿verdad? No necesariamente todo el mundo esté de acuerdo conmigo ni en los estilos ni en las cosas que digo, pero era lo que yo hacía. Cuando tú entras al ruedo político, como me pasó a mí cuando gané la elección especial, ya esa elección venía bien cargada de mucha controversia y de mucha negatividad. Entonces, cuando yo entro a la colectividad a enfrentar a los líderes políticos que hoy controlan el PNP, pues me choqué con una realidad que era peor de lo que yo tal vez imaginaba, porque en la crítica pública yo ya venía criticando el partido y me sentía como una estadista sin casa. Ese era el concepto que yo usaba. Y bueno, después corroboré que la cosa es peor de lo que pensé. Elizabeth Torres, estamos hablando con Elizabeth Torres, aspirante, candidata independiente al Senado en las elecciones generales. En esa silla donde usted está sentada, hace una hora, escasamente hace una hora, Pedro Julio Serrano ha dicho que la comunidad LGBTQ+ hará lo que sea posible por hacer desaparecer a Proyecto Dignidad. ¿Qué usted tiene que decir? La comunidad. Y a los candidatos. Sí, y a los candidatos que los no. miembros de LGBTQ+. ¿Quién en la comunidad? ¿Verdad? LGBT, o sea, una persona en particular, pregunto, No, porque no sé. ellos En general, LGBTQ+. como colectivo. Como colectivo, él dice que él reúne unos Sí. 50 organizaciones que están haciendo campaña en contra de todo. Mira, el que no crea en derechos. Lo que pasa es que
Yo lamento mucho que la comunidad LGBT agarre la bandera de la homosexualidad y de los grupos queer y trans y todo esto para llevar agendas políticas. Por eso yo critico tanto la comunidad. Y a pesar de que yo no soy religiosa ni cosa que se parezca, lo cierto es que es un asunto político más que todo, de derechos. Porque yo, por lo menos en mi experiencia, yo tengo muchísimas personas homosexuales que no pertenecen a la comunidad y que están bien preocupados con que esa comunidad utilice su causa para hacer política. Y esa expresión lo demuestra. Es un choque cultural y un choque que no debe existir. O sea, yo creo que si nosotros miramos a que las garantías donde todos podamos convivir y ser iguales ante la ley, si podemos lograr ese consenso, estos choques no existirían. ¿Y para ustedes son iguales? Pues ante la ley lo son. Claro que sí. Pero en la práctica, pero en la ejecución de la ley lo son. Lo que pasa es que tú no puedes regular la vida privada. Sí, pero tú no puedes regular la vida privada y la conciencia de la gente, Lenín. O sea, nosotros no vamos a tener jamás una sociedad donde la justicia impere. Porque hay gente que vive, o sea, que tiene discrimen racial, que tiene discrimen el que sea por género, por sexo. Y regular de manera igualitaria para todos en un ambiente, por ejemplo, laboral, es importante, pero eso está regulado. O sea, si una persona se siente discriminada por la cuestión de, algunos llamarán orientación, yo prefiero llamarle inclinación y con total respeto lo digo, porque esa es mi postura, o por la razón que sea, por la decisión que tome, por la ideología política, que es una decisión también. Yo creo que merece un mecanismo para evitar eso. Yo tengo una filosofía de mucha libertad. Yo creo en la libertad humana y que todo el mundo un mecanismo para evitar eso, quiera. Es decir, un remedio para combatir ese discrimen. Para combatir ese discrimen. Claro, pero no puede ser que ese sector pretenda que se asignen fondos públicos a atender una necesidad que ya está atendida como si fuese el sector con necesidades especiales. Por ejemplo, los niños con necesidades especiales o los adultos con necesidades especiales que tienen unas particularidades fisiológicas o la que sea. O sea, yo creo que la comunidad LGBT se puede incorporar al resto de la sociedad. ¿Qué diferencia hay entre asignar recursos a ese sector o encaminar esfuerzos para combatir el discrimen contra ese sector versus las concesiones que se le hacen a las iglesias del Estado? Bueno, lo que pasa es que hay una protección constitucional. En términos de las iglesias, una Pero protección. la Constitución también protege que todos somos iguales ante la ley. Claro, y por eso digo, ¿por qué asignar fondos a un sector particular cuando ya está protegido como estamos protegidos todos? O sea, yo soy heterosexual hoy, mañana me declaro homosexual. Si el gobierno no tiene que tratar distinto a un gay, ¿verdad? ¿Por qué tiene que conceder un terreno público a una Porque iglesia? hay una protección constitucional que nos precede. Nosotros no podemos violentar la Constitución porque en nuestro parecer decimos que hay un grupo que está sobre el otro. De nuevo, yo no soy religiosa, pero yo defiendo la libertad religiosa y creo que las iglesias tienen un rol esencial y fundamental, como lo tienen las sin fines de lucro, que actúan bien, ¿verdad? Y como lo tienen todos los grupos civiles que tienen el derecho de reclamar lo que ellos entienden que se merecen. Ahora bien, no es posible, por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto para que la gente entienda. Si yo soy mujer, eso ya lo sabemos. Si yo quiero sentirme más femenina porque me siento muy masculina y me quiero hacer una cirugía estética, el Estado no va a pagar eso. Yo tengo que pagarlo con mi fondo privado. Pero si estamos hablando de cambios de sexo, por ejemplo, estos sectores pretenden, porque así lo han hecho en los Estados Unidos y en el mundo entero, que se costee a través del Estado. Y es ahí donde va a haber fricción. El plan médico, exacto. Sí, plan médico. Yo creo que esto se puede llevar desde lo privado, ¿me entiendes? Y en el caso de la ideología política, desde lo privado. En caso de la iglesia, que ya tiene unas protecciones constitucionales, pues se anclan en esa protección y buscan que esa protección esté garantizada. Tienen su derecho, pero yo no creo que el gobierno deba sostener económicamente a sectores que son muy polarizantes. ¿Quién plantea eso? O sea, ¿cómo que el gobierno o sea, no es que no me viene a la mente un ejemplo de cómo el gobierno está sufragando ese sector? Lo estamos viendo ya. O sea, ¿Cómo? aquí hay sectores que ya se hacen cambios de sexo y el reclamo de que haya cobertura. Pero el reclamo está bien, pero no lo hay. Y se va a lograr. Se va a lograr. Aquí hay fundaciones sin fines de lucro que reciben. Aquí hay fundaciones sin fines de lucro que reciben fondos. Igual que recibe una iglesia.
Igual que fondos reciben las públicos. iglesias, igual que reciben los Boys and Girls Club, igual que reciben los Boy Scouts, igual que recibe el de Puerto Rico. Pues ahí tienes un ejemplo concreto de lo que estamos hablando. Por eso, pero Entonces, el gobierno distribuye fondos al equipo de béisbol de Country Club, al equipo de baloncesto de... ¿Sabes? Si se le critica, hay que criticarlo todo, ¿no? sí, pero aquí recordemos que aquí también estamos hablando de una agenda oculta. O sea, tú no tienes una bandera. ¿Cuál es la Mira agenda lo que oculta? pasa, ¿Cuál mira es lo la que agenda pasa. oculta? Y la vemos en los Estados Unidos bien y aquí. Lo que pasa es que Pero Puerto Rico está rezagado. Ajá. Voy para allá, Lenin. Puerto Rico está rezagado, va de camino, o sea, va por ahí. El reclamo es el mismo en todos los países y va escalando hasta que llegan a unas cosas. Y luego el Estado costea todo. Entonces, tú tienes una bandera de Estados Unidos y tienes una bandera LGBT. Tú tienes una bandera que sustituye, la bandera LGBT ha sustituido banderas nacionales, banderas de hoteles, banderas de todo tipo, ¿me entiendes? Tú no tienes eso con ningún otro sector, ni siquiera con el sector religioso del que tú hablas. Pero ¿cuál es la agenda Entonces, oculta? esta agenda de la comunidad LGBT está atada a una agenda de izquierda liberal, es así abiertamente, ellos lo aceptan, o sea, no lo niegan, a una agenda política liberal en los Estados Unidos. Un ataque constante a la fe, un ataque constante a las iglesias, un Pero ataque, hay así gay, empezó esta entrevista. hay gays religiosos, Un hay gay- ataque hay curas constante gay, a la hay causa curas de gay. la derecha. Es una Por eso, fricción. pero no todos son liberales, hay curas gays. Es una fricción. Bueno, la iglesia se está liberalizando en ese hay sentido, está curas haciendo el pedófilos. giro. Bueno, el Papa dijo que había, como dijo, había mucha mariconería. El Papa no es representante de mí para nada, así que el Papa para mí también lleva una agenda política. El mundo entero está bajo el control de unos organismos internacionales que sientan la pauta y que muchos gobiernos siguen, por eso vemos las mismas conductas y los mismos libretos en el mundo entero. Así que obviamente habrá resistencia y obviamente habrá choques Elizabeth culturales. Torres, usted llegó a delegada congresional montada bajo una propuesta del PNP. Usted, y fue la primera persona. Sí. 80,000 votos fue que usted sacó. Saqué cerca de 65,000. Ahí no votó nadie que no fuera estadista. Correcto, era del una PNP. Así elección que ideológica. Le sí. pregunto si usted no siente que de alguna manera usted traicionó a ese sector estadista que votó por usted. ¿De qué manera lo Del traicioné? modo que usted llegó a delegada congresional y una vez llegó dijo esto es como una farsa. Yo pienso que al contrario, cuando yo corrí, el que sí ha seguido mi trayectoria lo sabe, dije que yo corría porque era una elección ideológica precisamente, que yo me sentía como una estadista sin casa, que el PNP se había alejado del ideal, cosa que Jennifer misma después confirmó, y corrí precisamente como estadista. Vengo aquí a hacer defensa de la causa en la que creo, no del partido. Fui bastante enfática, me gané el ataque de mi partido desde ese momento. No me invitaban a los eventos, o sea, todo eso fue público. Y finalmente, cuando yo... Mira lo que pasa, Denise, sabemos que esa ley se impulsó a último minuto, sabemos que no hubo la resistencia Fue que un invento de última hora. Fue un invento de última hora, claro. Pero las leyes, o sea, hubo resistencia que la detuviesen, no hubo, ok. ¿Qué pasa? Tú puedes subsanarlas con reglamento. Y yo siempre propuse, una vez estemos aquí, esto hay que reglamentarlo porque esto no tiene ni pie, ni cabeza, ni nada. Y finalmente el PNP no quiso reglamentar. Y ese fue el problema de la ley. Y la sacaron. Y me sacaron, pero no por eso. Me sacaron, o sea, ellos llevaron un juego judicial porque realmente no me han sacado. Si tú tienes un empleado, Lenin, o tú, Denise, y tú hay que despedirlo, quien lo va a despedir eres tú que lo empleaste. A mí me empleó la gente, yo fui a la urna, yo recogí endosos, yo caminé fuera del partido, yo no recogí casi dinero, con $4,000 llegué en primer lugar con 10,000 votos de diferencia del segundo lugar. Yo creo que ahí hay un mensaje, independientemente de si quiera o no la delegación, de si funcionó o no, de que si ahí era un fraude, y lo es, y lo sostengo, y lo fue, en términos de la creación y del objetivo detrás de eso. Al que yo no encajaba, ¿verdad? Yo ahí llegué como colada por el pueblo. Yo no encajaba dentro de lo que ellos estaban buscando. Y yo creo que yo hice un trabajo confiada en que ya yo había sido electa. Si me hubiese nombrado el gobernador, yo me hubiese ido. Digo, no, esto no es para mí. Pero a mí me nombró la gente. Bueno, y ningún juez tiene la autoridad constitucional de destituir un funcionario electo si no comete crimen. Y yo no cometí ningún crimen. El domingo termina la primaria. Y ya ahí empieza su ruta Correcto. de camino a la elección general y esperamos tenerla aquí
para poder hablar de cuáles son sus propuestas como senadora Por favor. independiente. Yo creo que entre los partidos emergentes y los candidatos independientes hay una gran diferencia en este nuevo evento electoral y yo creo que va a haber sorpresas en noviembre. Muchas voces variadas. Así que muchas gracias a Elizabeth Torres. Sí, por qué bueno que la llegar gente hasta acá. tiene una oferta interesante. Claro que sí. Estas primarias y las elecciones van a ser distintas. La bandeja es grande. Sí, La bandeja es sí. grande. Y todos cabemos. Claro que sí. Todos cabemos. Gracias por estar con Gracias a ustedes nosotros. por la Gracias oportunidad. y bienvenida, Era- Magic. Gracias. Era Elizabeth Torres. Primer round. Lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic. Donde todo comienza.